Él era un simple campesino. Y después de la noche a la mañana a él se lo llevaron y me truncaron mi vida, porque de ahí para adelante yo sufrí. Por eso mi mosaico tiene negro y blanco, porque así fue el resto de mi vida. Aquí había una promesa en este país de mejores condiciones de vida con Salvador Allende. Pero bueno, había un programa, un proyecto, ¿no es cierto?, donde el trabajador, donde los niños en el colegio iban a estudiar gratis, donde se le iba a entregar la leche. O sea, había todo un proyecto tanto para los trabajadores, para el país. Se salía los días domingos a poblaciones, vendíamos el diario, hacíamos lo que llamábamos domingos insurgentes. Siempre mis amigas y amigos del MIR se ríen cuando yo les cuento, sobre todo cuando estuve presa y les contaba de los domingos insurgentes. Cuando llega el golpe militar, yo soy una militante dedicada casi 100% al trabajo político, lo que me significa pasar a la clandestinidad absoluta. No dimensionaba la gravedad de ese golpe de Estado. Hasta pasado, por cierto, un tiempo en donde ya empezamos a saber, a ver en las calles. Yo vivía cerca del río Mapocho y tenía que pasar por el río Mapocho por un puente y ver cadáveres en el río. Ya era algo real. Yo soy Mónica Araya Flores, hija de Bernardo Araya Zuleta y María Olga Flores Barraza, detenidos y desaparecidos hasta hoy. Y hay un bando mentiroso que hizo Pinochet, que decía cuánto se llama la gente que permanecía en su lugar de trabajo, permaneciera porque no tuviera miedo, porque no iba a ser detenido, no iba a haber ni una culpa, no iba a haber ninguna represalia contra esa gente, y que se quedara ahí. Setembro, outubro e novembro de 1973. O Estádio Nacional do Chile é transformado em campo de prisioneiros dos opositores ao regime ditatorial de Augusto Pinochet. São 40 mil detidos. Dali, a maioria vai para o campo de prisioneiros de Chacabuco. Todos são torturados, muitos são executados, centenas permanecem desaparecidos. Desgraciadamente confiamos mucho. Y yo creo que todos los que caímos aquí en el estadio confiamos en esa palabra. Pero la realidad es que al otro día, el día 12, no fue así. Empezaron a llenar las fábricas, las universidades, las oficinas, las radios. Nos cambió la vida completamente. Aquí aprendimos a saber lo que es hambre, a saber lo que es frío, a saber lo que es la humillación, los garabatos, los insultos. Nosotros tenemos una mochila muy grande de recuerdos, de ilusiones. Este estadio tiene muchas partes de simbolismo. Esta galería, estuvimos sentados muchos meses aquí. Yo tuve 50 días. Yo era pequeño, 9 años, 10 años, cuando aún estábamos en dictadura, pero recuerdo mucho la dinámica, o sea, el silencio. Ya después del 73, después del golpe, esa movilización social previa y esos partidos políticos previos comienzan a ser detenidos, secuestrados, torturados y un número importante hecho desaparecer, porque conformaban esto del enemigo interno, ¿no? Fue llevado mis padres allí, mi hija Ninoshka, ella ve cuando están torturando a mi padre, ve cuando lo tienen colgado, para ella era muy doloroso aquello. Yo pienso que mi madre negoció la salida de sus nietos, porque ella lo único que pide, mientras está vendada, que a sus nietos no le hagan nada, que los dejen libres. Al día siguiente a mi madre la llevan donde mi padre y solo mis hijos escuchan un grito de mi madre diciendo no puede ser. No se sabe nunca más de mi madre ni tampoco de mi padre. Estas salas eran usadas para interrogatorios y tortura. Siempre los interrogatorios eran con tortura
esta sala de abajo, que es un entrepiso, una pieza baja, chica, que usaban principalmente cuando querían presionar al interrogado de arriba o al de abajo. Fuimos torturados, los profesores les colocaban electricidad, yo fui manoseada, ultrajada. Como mujer es muy difícil lo que le ocurre a uno cuando está detenida. En ese momento yo me imaginaba lo que le había pasado a mi madre y recordaba qué es lo que había ocurrido frente a ella. Santiago, Londres 38, sede do Partido Socialista Chileno, convertida em centro de operação da DINA, a temida Polícia Militar de Pinochet. Ali são detidos, torturados, exterminados e desaparecidos centenas de opositores políticos. O local é recuperado depois de um longo processo iniciado a partir das primeiras denúncias dos sobreviventes e familiares dos prisioneiros. Ao longo dos anos 80 e 90, Londres 38 é sistematicamente tomado por grupos de jovens, muitos deles filhos e filhas de vítimas do terrorismo de Estado. Ingresamos con 10 aproximadamente personas que habíamos estado detenidas acá y 3 agentes de la DINA, a los cuales hicimos recorrer la casa entera diciendo aquí estuvo, aquí me interrogó, etc. En el caso mío, mi marido estaba en esta sala aquí arriba y a mí me tenían abajo y por lo tanto se escuchaba y con eso ellos pretendían ejercer presión en los interrogatorios. Santiago, Vila Grimaldi, dos maiores centros de detenção e tortura da ditadura chilena. São 4.500 pessoas detidas, 18 militantes executados e 211 desaparecidos. Numa tentativa de apagar a história, os militares destroem os prédios. 1994. Uma marcha popular abre os portões da vila. Garante o parque como espaço de resistência e memória. O povo chileno não deixa morrer a história da Vila Grimaldi. Incluso muy pegado a la pieza de mujeres estaban las 2 salas de tortura, donde se aplicaba corriente, golpes y muchas otras métodos que ellos usaron. Esta es una reconstrucción de un tipo de celda y en esta celda, de 1 metro cuadrado aproximadamente, van a haber 4 a 5 detenidos. Este es el lugar de las rosas. En algún lugar de la memoria de algunas detenidas quedó el olor a rosas que había en este lugar. Y de ahí, como homenaje a las mujeres que desaparecieron desde Villa Grimaldi, se decidió hacer este sector de rosas. Chile, Paine, localidade rural 40 quilômetros ao sul de Santiago. Lá, erguido a céu aberto, o Memorial Paine mantém viva a memória dos camponeses assassinados pelo golpe militar. Erguido pela comunidade, é dedicado à promoção da memória e dos direitos humanos. Y poder contar con un espacio donde la gente que no encontró su familiar, en el caso de nosotros, puede venir a recordar a él. Para mí lo encuentro algo súper emotivo también. También tiene este bosque que representa alrededor de 1000 postes. De estos fueron sacados 70. Que representan un poco la ausencia de las víctimas. ¿Y por qué alrededor de 1000 postes? Porque en un catastro que hace la agrupación, directamente e indirectamente se llega a que son alrededor de 1000 las personas que dejan estas descendencias de estas 70 personas. Claro, este espacio se llena con este mosaico que representa a cada víctima y es ahí donde los familiares construyen su distinta visión de cómo quieren que se reconozca, cómo quieren que se vea a su familiar. Mi papá era agricultor, eso es lo que siempre nosotros nos quedamos porque él no sabía leer, no sabía escribir, llegó a este extremo de ejecutarlo. Yo eso quiero, antes de morir, saber que por qué lo mataron. Si mi marido no tenía nada que ver, él no era político, tenía poco estudio, era una persona de campo, que trabajaba, alegre, vivíamos felices,
con lo poco que teníamos éramos muy felices. Es algo para que todo Paine, todo el mundo, todo chileno sepa de que hay un lugar de la memoria que está viva, en el cual nuestros seres queridos están aquí pidiendo justicia y que se sepa lo que realmente pasó, que a ellos los mataron. Entonces, este rescate de la memoria colectivo para nosotros fue el comienzo de una sanación, si se quiere llamar, por una parte, pero en parte de la justicia han pasado 40 años, para nosotros no ha habido justicia todavía. Identificaron a mi marido por una muela que encontraron, eso fue lo que a mí me entregaron. No era el cuerpo completo, y eso lo hemos tenido que conformar así, con esa cosa tan dolorosa.